Hola a todos, bienvenidos a Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Otra lectura que vamos a hacer del inciso Elviria despierto en busca del principio del cerco. Bueno, lo que vamos a leer es el artículo L, el artículo L y el artículo M, que es la alegoría del yo prisionero. Y bueno, realmente aquí hemos llegado a un lugar en la lectura, en la enseñanza, en la posible realización de todas estas verdades, y bueno, ya cada vez más se nos sitúa frente a esta grandísima posibilidad que tenemos de poder pues liberar nuestro espíritu conforme a la enseñanza, por orden, entendiendo, aceptando, comprendiendo, empezando a aplicar por medio del entendimiento de todo lo que se mueve alrededor de todo esto, y pues así tener esa predisposición gnóstica que ya está en nosotros, aumentarla, acumulando esa energía que se gasta en poner sentido, y así entonces pues tratar de prepararse para lo que el objetivo de este inciso está escrito, y para lo que llega a nosotros. Entonces bueno, vamos a la lectura. Es realmente interesante, una alegoría, una analogía. Y nada, espero que sea, que cumpla en todos y cada uno de nosotros el objetivo de lo que Felipe obviamente quiso acercarnos. Bueno, vamos allí, realmente un gusto. Artículo L, la alegoría del yo prisionero. Comencemos a presentar la alegoría fijando la atención en un hombre, a quien han tomado prisionero y condenado, de manera tan inapelable, a reclusión perpetua. Él desconoce esta sentencia, así como cualquier información posterior a su captura procedente del mundo exterior, pues se ha decidido mantenerlo indefinidamente incomunicado. Para ello ha sido encerrado en una torre inaccesible, la cual se halla rodeada de murallas, abismos y fosos, y donde resulta aparentemente imposible todo intento de fuga. Una guarnición de soldados enemigos, a los cuales no es posible dirigirse sin recibir algún castigo, se encargan de vigilar permanentemente la torre. Son despiadados y crueles, pero terriblemente eficientes y leales, ni pensar en comprarlos o engañarlos. En estas condiciones no parecen existir muchas esperanzas de que el prisionero recobre alguna vez la libertad. Y sin embargo, la situación real es muy otra. Si bien hacia afuera de la torre la salida está cortada por murallas, fosos y soldados, desde adentro es posible salir directamente al exterior sin tropezar con ningún obstáculo. ¿Cómo? Por medio de una salida secreta, cuyo acceso se encuentra hábilmente disimulado en el piso de la celda. Naturalmente el prisionero ignora la existencia de este pasadizo, como tampoco lo saben sus carceleros. Supongamos ahora que, sea porque se le ha convencido de que es imposible escapar, sea porque desconoce su calidad de cautivo, o por cualquier otro motivo, el prisionero no muestra predisposición para la fuga. No manifiesta ni valor ni arrojo, y por supuesto no busca la salida secreta, simplemente se ha resignado a su precaria situación. Indudablemente, en su propia actitud negativa, el peor enemigo, ya que de mantener vivo el deseo de escapar, o aún si experimentase la nostalgia por la libertad perdida, se revolvería en su celda, donde existe al menos una posibilidad en 1.000.000 de dar con la salida secreta por casualidad.
Pero no es así, y el prisionero, en su confusión, ha adoptado una conducta apacible que, a medida que transcurren los meses y los años, se torna cada vez más pusilánime e idiota. Habiéndose entregado a su suerte, solo cabría esperar para el cautivo una ayuda exterior, la cual solo puede consistir en la revelación de la salida secreta. Pero no es tan simple de exponer el problema, ya que el prisionero no lo desea o no sabe que puede huir, según hemos dicho. Se deben pues cumplir dos cosas. Primero, lograr que asuma su condición de prisionero, de persona a quien han quitado la libertad, y en lo posible que recuerde los días dorados cuando no existían celdas ni cadenas. Es necesario que tome conciencia de su miserable situación y desee ardientemente salir. Previamente a, segundo, revelarle la existencia de la única posibilidad de huir. Porque bastaría, ahora que el prisionero desea huir, solo con que sepa de la existencia de la salida secreta. A ésta la buscará y hallará por sí mismo. Planteado así, el problema parece muy difícil de resolver. Es necesario despabilarlo, despertarlo de su letargo, orientarlo y luego revelarle el secreto. Por eso es hora ya de que nos preguntemos, ¿hay alguien dispuesto a ayudar al miserable prisionero? Y si lo hubiese, ¿cómo se las arreglaría para cumplir las dos condiciones del problema? Debemos aclarar que afortunadamente hay otras personas que aman y procuran ayudar al prisionero. Son aquellos que participan de su etnia y habitan un país muy, pero muy lejano, el cual se encuentra en guerra con la nación que lo aprisionó. Pero no pueden intentar ninguna acción militar para liberarlo debido a las represalias que el enemigo podría tomar sobre los incontables cautivos que además del de la torre mantienen en sus terribles prisiones. Se trata, pues, de dirigir la ayuda de la manera prevista, despertarlo, orientarlo y revelarle el secreto. Para ello es preciso llegar hasta él, pero ¿cómo hacerlo si ha sido encerrado en el corazón de una ciudadela fortificada, saturada de enemigos, en permanente alerta? Hay que descartar la posibilidad de infiltrar un espía debido a las diferencias étnicas insuperables. Un alemán no podría infiltrarse como espía en el ejército chino, del mismo modo que un chino no podría espiar en el cuartel de las SS. Sin poder entrar en la prisión y sin posibilidad de comprar o engañar a los guardianes, solo queda el recurso de hacer llegar un mensaje al prisionero. Sin embargo, enviar un mensaje parece ser tan difícil como introducir un espía. En efecto, en el imposible caso de que una gestión diplomática consiguiese la autorización para presentar el mensaje y la promesa de que éste sería entregado al prisionero, ello no serviría de nada porque el solo hecho de que tenga que atravesar 7 niveles de seguridad en donde sería censurado y mutilado torna completamente inútil a esta posibilidad. Además, por tal vía legal, previa autorización, se impondría la condición de que el mensaje fuese escrito en un lenguaje claro y accesible al enemigo, quien luego censuraría parte de su contenido y transpondría los términos para evitar un posible segundo mensaje cifrado. Y no nos olvidemos que el secreto de la salida oculta tanto interesa que lo conozca el prisionero como que lo ignore el enemigo. Y lo primero, ¿qué decir de un mero mensaje para lograr que el prisionero despierte, se oriente, comprenda que debe escapar? Por mucho que lo pensemos, se hará evidente al final que el mensaje debe ser clandestino y que el mismo no puede ser escrito. Tampoco puede ser óptico, debido a que el pequeño ventanuco de su celda permite observar solamente uno de los patios interiores, hasta donde no pueden llegar señales desde el exterior de la prisión. En las condiciones que hemos expuesto, no resulta evidente, sin duda, de qué manera pueden sus cameraden dar solución al problema y ayudar al prisionero a escapar.
Tal vez se haga la luz si tenemos presente que, pese a todas las precauciones tomadas por el enemigo para mantener al cautivo desconectado del mundo exterior, no lograron aislarlo acústicamente. Para ello, hubiesen debido tenerlo como a Kaspar Hauser en una celda a prueba de sonidos. Veamos ahora, como epílogo, el modo elegido por los Kameraden para brindar efectiva ayuda, una ayuda tal que, primero, despierte y segundo, revele el secreto al prisionero, orientándolo hacia la libertad. Al decidirse por una vía acústica para hacer llegar el mensaje, los Kameraden comprendieron que contaban con una gran ventaja. El enemigo ignora la lengua original del prisionero. Es posible entonces transmitir el mensaje simplemente, sin doble sentido, aprovechando que el mismo no será comprendido por el enemigo. Con esta convicción, los Kameraden hicieron lo siguiente. Varios de ellos treparon a una montaña cercana y munidos de una enorme caracola, la cual permite amplificar muchísimo el sonido de la voz, comenzaron a emitir el mensaje. Lo hicieron ininterrumpidamente durante años, pues se habían juramentado a no abandonar el intento mientras el prisionero no estuviese nuevamente libre. Y el mensaje descendió de la montaña, cruzó los campos y los ríos, atravesó las murallas e invadió hasta el último rincón de la prisión. Y el mensaje descendió de la montaña, cruzó los campos y los ríos, atravesó las murallas e invadió hasta el último rincón de la prisión. Los enemigos al principio se sorprendieron, pero como ese lenguaje para ellos no significaba nada, tomaron el musical sonido por el canto de algún ave fabulosa y lejana, y al final acabaron por acostumbrarse a él y le olvidaron. Pero, ¿qué decía el mensaje? Constaba de dos partes. Primero, los Kameraden cantaban una canción infantil. Era una canción que el prisionero había oído muchas veces durante su niñez, allá en la patria dorada, cuando estaban aún lejanos los días negros de la guerra y el cautiverio perpetuo. Solo podía ser una pesadilla imposible de soñar. Oh, qué dulces recuerdos evocaba aquella melodía. ¿Qué espíritu, por más dormido que estuviese, no despertaría, sintiéndose eternamente joven, al oír nuevamente las canciones primordiales, aquellas que escuchara embelesado en los días felices de la infancia, y que sin saber cómo se transformaron en un sueño lejano y misterioso? Sí, el prisionero, por muy dormido que estuviese su espíritu, por más que el olvido hubiese cerrado sus sentidos, ¿acabaría por despertar y recordar? Sentiría la nostalgia de la patria lejana, comprobaría su situación humillante y comprendería que sólo quien cuente con un valor infinito, con una intrepidez sin límites, podría realizar la hazaña de la fuga. Si tal fuera el sentir del prisionero, entonces la segunda parte del mensaje le dará la clave para hallar la salida secreta. Obsérvese que hemos dicho la clave y no la salida secreta, porque sucede que mediante la clave el prisionero deberá buscar la salida secreta, tarea que no ha de ser tan difícil considerando las reducidas dimensiones de la celda. Pero luego de que la encuentre, habrá de completar su hazaña descendiendo hasta profundidades increíbles, atravesando corredores sumidos en tinieblas impenetrables y subiendo, finalmente, a cumbres remotas. Tal el complicado trayecto de la enigmática salida secreta. Sin embargo, ya está salvado, en el mismo momento que inicia el regreso, y nada ni nadie logrará detenerlo. Solo nos falta, para completar el epílogo de la alegoría, decir una palabra sobre la segunda parte del mensaje acústico, esa que contenía la clave del secreto. Era también una curiosa canción que narraba la historia de un amor prohibido y sublime entre un caballero y una dama ya desposada. Consumido por una pasión sin esperanza, el caballero había emprendido un largo y peligroso viaje por países lejanos y desconocidos, durante el cual se fue haciendo diestro en el arte de la guerra.
Al principio trató de olvidar a su amada, pero pasados muchos años y habiendo comprobado que el recuerdo se mantenía siempre vivo en su corazón, comprendió que debería vivir eternamente esclavo del amor imposible. Entonces se hizo una promesa. No importarían las aventuras que tuviese que correr en su largo camino, ni las alegrías o infortunios que ellas implicaran. Interiormente él se mantendría fiel a su amor sin esperanzas, con religiosa devoción, y ninguna circunstancia lograría apartarlo de su firme determinación. Y así terminaba la canción, recordando que en algún lugar de la tierra, convertido ahora en un monje guerrero, marcha el caballero valeroso, provisto de poderosa espada y brioso corcel, pero llevando colgada del cuello una bolsa que contiene la prueba de su drama, la clave de su secreto, de amor, el anillo de bodas que jamás sería lucido por su dama. Contrariamente a la canción infantil de la primera parte del mensaje, esta no producía una inmediata nostalgia, sino un sentimiento de pudorosa curiosidad en el prisionero. Al escuchar, viniendo quién sabe de dónde, en su antigua lengua natal, la historia del galante caballero, tan fuerte y valeroso, tan completo en la batalla y sin embargo tan dulce y melancólico, tan desgarrado interiormente por el recuerdo de amor, se sentía el cautivo presa de esa curiosidad pudorosa que experimentan los niños cuando presienten las promesas del sexo o intuyen los misterios del amor. Podemos imaginar al prisionero cavilando perplejo por el enigma de la canción evocadora, y podemos suponer también que finalmente hallará una clave en aquel anillo de bodas, que según la canción jamás sería usado en boda alguna. Por inducción, la idea del anillo le llevará a buscar y encontrar la salida secreta. Hasta aquí la alegoría. Debemos ahora destacar las relaciones analógicas que ligan al prisionero con el yo del Viria perdido. Artículo M. Estudio analógico de la alegoría del yo prisionero. Con el fin de que la relación analógica quede claramente evidenciada, procederemos de acuerdo al siguiente método. Primero afirmaremos una premisa con respecto a la historia alegórica del prisionero. En segundo lugar, afirmaremos una premisa referida a una situación análoga en el Viria perdido. En tercer lugar, comparamos ambas premisas y extraemos la conclusión, es decir, demostramos la analogía. Se comprende que no podemos exponer la totalidad de las correspondencias sin riesgo de extendernos indefinidamente. Por lo tanto, solo destacaremos aquellas relaciones que son imprescindibles para nuestro propósito y dejaremos como ejercicio de imaginación del lector la posibilidad de establecer muchas otras. Recordemos solamente que en el Viria perdido, el yo perdido se encuentra sumido en el sujeto consciente, es decir, confundido con el sujeto anímico evolutivo. Aquí hemos preferido considerar al yo perdido ligado directamente a la razón, en virtud de ser este sujeto quien más cerca se encuentra del mundo, quien primero recibe los designios. Por razón, en todo caso, ha de entenderse el sujeto anímico evolutivo del pasú, quien evoluciona por la acción confusa del yo, esa manifestación del espíritu encadenado. 1. A. El prisionero se encuentra a merced de sus guardianes, quienes le mantienen en perpetuo cautiverio. B. El yo del Viria perdido es prisionero perpetuo de la razón, vale decir, del sujeto anímico evolutivo. C. El prisionero y el yo son análogos. 2. A. Los guardianes son los intermediarios dinámicos, mezquinos por cierto, entre el prisionero y el mundo exterior. B. La razón es intermediaria dinámica, muy pobre, entre el yo y el mundo exterior, en el Viria perdido. C. Los guardianes y la razón son análogos. Recordemos que cuando la razón elabora una ley de la naturaleza, intervienen los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. 3.
A. Los guardianes se valen de un lenguaje propio, diferente de la lengua natal del prisionero, a la que éste ha olvidado. B. La razón emplea modalidades lógicas, diferentes de la lengua primordial hiperbórea, original del viria perdido, a la que éste ha olvidado por su confusión estratégica. C. El lenguaje propio de los guardianes es análogo a las modalidades lógicas de la estructura cultural. La lengua natal del prisionero es análoga a la lengua primordial hiperbórea del viria perdido. 4. A. El primer entorno del prisionero es su celda de la torre, que lo contiene casi completamente, con la excepción de las aberturas, puerta y ventanuco, por donde sólo muy débilmente pueden extenderse los sentidos. B. El primer entorno del yo es la esfera de sombra, que lo contiene casi completamente. C. La celda de la torre es análoga a la esfera de sombra del viria perdido. 5. A. En la celda hay un ventanuco enrejado por medio del cual el prisionero obtiene una imagen precaria, pero directa del mundo exterior. B. Estableciendo un contacto permanente con el yo está la esfera sensorial por medio de la cual éste obtiene una imagen precaria, pero directa del mundo exterior. C. El ventanuco enrejado es análogo a la esfera sensorial, o los sentidos, en el viria perdido. 6. A. En la celda hay una puerta enrejada por la cual ingresan los guardianes y con ellos las noticias censuradas, es decir, por donde el prisionero obtiene una imagen indirecta del mundo externo. B. El yo puede formarse una imagen indirecta del mundo exterior mediante la reflexión, es decir, el acto por el cual se recibe la información razonada. C. La puerta enrejada es análoga al acto de reflexionar o de apercibir. 7. La celda del prisionero se halla en una torre y ésta en un patio amurallado. Rodeando a las murallas hay fosos profundos y luego otras murallas y otros fosos, y así sucesivamente hasta completar 7 vueltas de muro y foso. Los 7 circuitos de seguridad de esta formidable prisión se conectan entre sí por puentes levadizos, corredores, portones, rejas levadizas, etc. Más allá de la última muralla se extiende el mundo exterior, el país del enemigo. En síntesis, es la prisión una estructura estática que se interpone entre el prisionero y el mundo exterior. B. Entre el yo y el mundo exterior se interpone una compleja estructura estática denominada cultural. La razón, para tornar razonable la información del mundo exterior, se apoya en ciertos elementos de dicha estructura estática o cultural, por ejemplo, las premisas culturales preeminentes, que significan conceptos de relaciones. C. La prisión es análoga a la estructura cultural. También ciertas partes de la prisión, murallas, fosos, puentes, etc., son análogos a ciertas partes de la estructura cultural, es decir, las premisas culturales preeminentes. Comentario. Téngase presente que, en la alegoría, tanto los guardianes como la prisión son intermediarios entre el prisionero y el mundo exterior. Pero los guardianes son intermediarios dinámicos, análogamente a la razón en el viria perdido, en tanto que la prisión es intermediario estático, análogamente a la estructura cultural del viria perdido. 8. A. Más allá de la última muralla de la prisión se extiende el mundo exterior, aquella realidad que nunca podrá ser vista por el prisionero debido a que la estructura de la prisión limita su movimiento y a que una guarida permanente cuida de que se mantenga tal situación. B. El yo, en el viria perdido, se halla hábilmente sumergido en las profundidades de la estructura cultural, flotando perdido entre sus artificiales y estáticos elementos y a merced de la tiranía implacable que ejerce la razón. La estructura cultural rodea completamente al yo,
salvo algunas rendijas por donde asoma débilmente la esfera sensorial. Más allá de la estructura cultural, como objeto de las esferas instintiva y sensorial, se extiende el mundo exterior, la realidad que nunca podrá ser vista en su verdad tal como es por el yo perdido. C. El mundo exterior, más allá de la prisión, es análoga al mundo exterior más allá de la estructura cultural que sujeta al yo en el viria perdido. 9. A. En una montaña cercana, los cameraden tratan de ayudar al prisionero a fugar de la prisión. Para ello envían un mensaje, en su lengua natal, valiéndose del medio acústico. En dicho mensaje hay una canción infantil para despertar al prisionero y una canción de amor con la clave del anillo para que busque la salida secreta y huya. B. En un centro oculto llamado Agartha, los sidas leales tratan de ayudar a los virias perdidos a romper las cadenas que los mantienen sujetos al mundo material del demiurgo. Para ello envían carismáticamente un mensaje en la lengua de los pájaros, valiéndose de la cábala acústica. En dicho mensaje hay un recuerdo primordial para despertar y orientar al viria, y una canción de amor con la clave del anillo, para que busque el centro, conquiste el bril y abandone, como un dios, el infierno material de Jehová Satanás. C. Se pueden establecer entre A y B muchas analogías, solo destacaremos la más importante. Los cameraden son análogos a los sidas hiperbóreos. Creemos que los 9 argumentos procedentes constituyen una eficaz demostración de la correspondencia analógica que existe entre la alegoría y la situación del viria perdido. Pero esto no es todo. Hemos reservado 3 componentes de la alegoría, canción infantil, canción de amor, salida secreta, para efectuar una última correspondencia analógica y extraer la conclusión final. Con la validez de la relación analógica existente ha quedado evidenciada en los argumentos precedentes, no será necesario recurrir al mismo método en el próximo comentario. Daremos por probadas las analogías que mencionamos. Recordemos ahora los motivos que nos llevaron a desarrollar la alegoría. Nos proponíamos mostrar de manera analógica el método empleado por los sidas leales para contrarrestar la acción de la cultura, arma estratégica de la sinarquía. Previamente aclaramos que son los elementos culturales interiores el verdadero instrumento que la sinarquía emplea para mantener al viria perdido, es decir, en la confusión. En ese estado el yo es sujeto por la razón a la estructura cultural, fuente de la cual se nutre, finalmente, toda la actividad mental. Así ocurre que el yo, es decir, la conciencia presente del viria, resulta dirigido hacia el mundo a través de la estructura cultural, por la razón. El resultado, lo dijimos varias veces, es una imagen deformada del mundo y un estado de confusión psíquica que dificulta enormemente la reorientación estratégica del viria. Contra esta situación, los sidas leales, igual que los cameraden de la alegoría, se disponen a acudir en auxilio enviando un mensaje. El principal objetivo es sortear todas las murallas y llegar hasta el prisionero, el yo, con un mensaje de doble significado. Primero, despertar. Segundo, orientar. Para eso los sidas leales transmiten el mensaje, carismáticamente, desde hace muchos milenios. Algunos lo oyen, despiertan y parten, otros, los más, continúan en la confusión. Claro, no resulta fácil reconocer el mensaje porque ha sido emitido en la lengua de los pájaros y sus sonidos solo pueden ser percibidos con la sangre. ¿Está claro entonces el mensaje de los sidas leales? Permanentemente resuena en la sangre de los virias perdidos. Quien no lo oye es porque padece la confusión estratégica o desconoce su existencia, que viene a ser lo mismo. Pero ¿cómo debería cumplir su misión el mensaje carismático? En 2 pasos. En primer lugar, los sidas hablan, en la sangre del viria, de un recuerdo primordial, de algo ocurrido al comienzo del tiempo cuando el espíritu aún no había sido cautivado por los dioses de la materia. Cómo los sidas logran hacerlo es un misterio muy grande.
del que solo ellos pueden responder. Este recuerdo primordial, la canción infantil de la alegoría, ha sido inducido con el propósito de que active el recuerdo de sangre propio del Viria, es decir, que sienta su minne. Si tal cosa ocurre, entonces el Viria perdido experimentará una súbita nostalgia de otro mundo, un deseo de dejarlo todo y partir. Técnicamente, esto significa que la memoria de sangre ha llegado allí donde el yo perdido del Viria se encontraba, sobre el sujeto consciente. Un contacto tal entre el yo y la minne se realiza independientemente de la estructura cultural y la razón. Y ese es el objetivo buscado por los siddhas. Se ha podido pues llegar a la médula del yo por la vía de la sangre. Será entonces, en ese fugaz momento, cuando se dejará oír la canción de amor. Hablemos ahora de la segunda parte del mensaje, al que hemos llamado alegóricamente canción de amor. Ante todo, digamos que tal nombre no es caprichoso, pues la sabiduría hiperbórea enseña que, a partir de su origen en el universo físico, es decir, desde su sincronización con el tiempo, el espíritu permanece encadenado a la materia por un misterio de amor. Cuando el recuerdo de sangre, activado por la primera parte del mensaje, abre un camino no racional, no cultural, hacia el yo, entonces los siddhas leales cantan la canción de amor, hacen participar al Viria en el misterio. Si su sangre es lo suficientemente pura como para que el mensaje carismático pueda ser conciencializado, entonces el Viria tiene la posibilidad de orientarse hacia el origen y mantenerse definitivamente despierto. En casi todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, tales como Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, etc., existieron órdenes sacerdotales o colegios de iniciados agrupados en torno de un misterio. En verdad, esas castas de sabios alimentaban tenazmente el propósito de salvar los restos de la sabiduría hiperbórea frente al avance corruptor del Kali Yuga. Conviene aclarar aquí, aunque más no sea brevemente, la diferencia existente entre esos misterios y el misterio de amor, el cual alude la segunda parte del mensaje de los siddhas. En primer lugar, recordemos que los misterios de la antigüedad tenían por fin perpetuar un conocimiento esotérico mediante la iniciación, o sea, cumplían una función social. En segundo lugar, ha de tenerse presente que estos misterios se constituyen a causa del Kali Yuga, en un intento por salvaguardar a la sabiduría antigua de la decadencia universal y de la caída en el exoterismo. Es decir, que desde sus orígenes los misterios de la antigüedad han estado ligados al tiempo histórico, el cual fue siempre su verdadero fundamento. Contrariamente a los misterios de la antigüedad, el misterio de amor no es ni social o iniciático, ni se halla ligado a tiempo histórico alguno, ya que su transmisión carismática es sincronística y acausal, y por lo tanto siempre presente. Solo tienen en común la palabra misterio, pero, como este hecho puede provocar alguna confusión, hemos creído conveniente aclararlo para que se descarte desde el comienzo cualquier creencia en el sentido de que el misterio de amor pueda ser, como en los misterios de la antigüedad, un mero saber esotérico al cual pueda accederse por iniciación. El misterio de amor solo puede ser revelado por la sangre pura, interiormente, en un contacto trascendente con el yo, que se realiza sin intervención de categorías culturales o racionales. Es, por lo tanto, una experiencia absolutamente individual, única para cada Viria. Quien conoce los secretos del misterio de amor no es un iniciado sino un transmutado, un siddha inmortal o, por un breve tiempo, un Viria despierto. El misterio de amor es un descubrimiento personal y por lo tanto único para cada Viria, sobre la verdad de su propia caída. Nadie puede conocer este secreto y continuar igual, y nadie, mucho menos, se atrevería a hablar sobre ello, una vez que la suprema experiencia ha tenido lugar. Por el contrario, muchas veces los labios quedan sellados para siempre, los ojos cegados y los oídos cerrados.
No son pocos los cabellos que se vuelven blancos, ni menos las mentes que se hunden en las tinieblas de la locura, porque sólo un valor infinito puede sostener vivo y cuerdo a aquel que ha visto el engaño de los orígenes y ha comprendido por fin el cómo y el porqué de su caída. Siendo el peso del secreto tan terrible, se comprende por qué decimos que jamás puede haber en el mundo algún indicio del misterio de amor, y sólo alguien irresponsable o loco afirmaría lo contrario. La sabiduría hiperbórea aporta técnicas de purificación sanguínea que tienen por fin aproximar al misterio, pero el misterio en sí se descubre interiormente, es único para cada viria y nadie debe hablar de él. La alegórica historia del prisionero nos ha permitido exponer de manera sencilla el método empleado por los siddhas leales para guiar a los virias perdidos. El mensaje carismático consigue, si es escuchado, despertar al viria poniéndolo en contacto con su recuerdo de sangre, con su mine. A continuación le hace participar del misterio de amor, suprema experiencia que anula, según dijimos, la estrategia cultural de la sinarquía. Pero no podemos saber en qué consiste el misterio de amor hasta no haberlo vivido individualmente. Solo tenemos de él los indicios generales que han dejado aquellos que se transmutaron y partieron. En base a tales indicios podemos afirmar que el misterio de amor es experimentado de 7 maneras diferentes por los virias y que justamente esa es la razón por la que la sabiduría hiperbórea prevé 7 vías de liberación secretas. De acuerdo al modo en que el misterio de amor ha sido gnósticamente percibido, será la vía de liberación adoptada, y es por eso que suele hablarse de una vía de la mutación o del rayo, de una vía seca o camino de la mano derecha, de una vía húmeda o camino de la mano izquierda, de una vía de la oposición estratégica o vía de la gnosis guerrera para el retorno absoluto, etc. No hablaremos desde luego de todas las vías de liberación, sino de aquella que tiene especial relación con este inciso, es decir, la vía de la oposición estratégica, que era la seguida por los iniciados de la Einhar. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el misterio de amor revelado por los siddhas leales es la antigua base de los sistemas tántricos del Tíbet, aunque en la actualidad tales yogas han perdido su sentido gnóstico, con la excepción del Tantra Kaula, que aún conserva parte de la sabiduría. En la alegoría, la segunda parte del mensaje era bastante extensa, porque se refería también a las otras vías de liberación que puede abrir el misterio de amor. Pero el prisionero ha encontrado la clave en el anillo de bodas, y esto significa analógicamente que ha optado por la vía de la oposición estratégica. El mensaje ha llegado a él por vía acústica, es decir, gnósticamente, y al tomar conciencia de su contenido por medio de la clave revelada, halla en la celda una anilla, la cual permite abrir la salida secreta. La celda, según el argumento 4, es análogo a la esfera de sombra, pero como sustrato de la esfera de sombra se encuentra la estructura cultural. Una anilla disimulada en el piso de la celda corresponde sin duda a un principio matemático o un símbolo arquetípico integrado, disimulado en el esquema de una relación. La alegoría nos permite comprender entonces que los siddhas, con su mensaje carismático, descubren un principio matemático que permanecía inconsciente en la estructura cultural, al que denominamos principio del cerco. De aquí que 10c, la anilla en la celda del prisionero, es análoga al principio del cerco, principio matemático o arquetipo colectivo que permanecía inconsciente en el viria perdido y que el mensaje de los siddhas ha descubierto. Habíamos demostrado más atrás que en el proceso mental que da lugar a la idea científica de un fenómeno concurren elementos de 2 fuentes principales, los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. Esto se verifica principalmente al formular una ley de la naturaleza, la cual explica el comportamiento de un fenómeno estableciendo relaciones causales entre aspectos del mismo.
Pongamos un ejemplo sencillo. Deseamos medir el lado de un poliedro regular. Aquí el fenómeno es un cuerpo con forma de poliedro regular, vale decir, un ente fenoménico. Tomamos para ello la regla graduada, es decir, una superficie plana sobre la que se hallan grabadas las unidades de longitud y de la cual estamos seguros que uno de sus lados es perfectamente recto. Hacemos coincidir el cero de la regla con el comienzo del lado que vamos a medir. Observamos ahora que el fin del lado coincide con el número 5 de la regla y afirmamos sin más que en el poliedro el lado mide 5 centímetros. Hemos realizado, como se verá, una serie de operaciones subjetivas cuyas conclusiones, sin embargo, pueden ser confirmadas por otros observadores. Esta posibilidad de comprobación es lo que da peso de ley de la naturaleza al hecho mencionado. Pero ocurre que en la regla, que creemos numerada, en realidad hay signos grabados que representan números. No números en sí. Los números son principios matemáticos propios de la estructura cultural, o sea, elementos subjetivos que intervienen en el acto de reconocer que el límite del lado coincide con el signo 5. Si decimos mide 5 centímetros, estamos realizando la afirmación de una cualidad empírica. Existe una proporción, es decir, una relación matemática entre la longitud del lado del poliedro y la longitud del meridiano terrestre. Esta proporción es fija o constante, igual 5 centímetros, y constituye una relación entre aspectos de un fenómeno, o sea, una ley de la naturaleza. El centímetro equivale a la centésima parte de un metro, y este a la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano terrestre. El ente fenoménico se nos presentó completo, íntegro en su manifestación. Sin embargo, no es posible aprenderlo en su totalidad. A poco que lo observemos, una parte del mismo se nos hace eminente, sobresaliendo y destacándose por sobre otros aspectos. La unidad del fenómeno ha quedado rota en favor de la pluralidad de cualidades que somos capaces de atribuirle. Distinguimos 2 caras cuadradas y en cada cara 4 aristas y 4 ángulos, etc. Luego practicamos la medición de una arista o lado y establecemos una ley de la naturaleza. La longitud del lado es proporcional a la longitud del meridiano terrestre y su razón es de 5 centímetros. En esta operación que acabamos de describir han intervenido los principios matemáticos, cuando distinguimos 2 caras, 4 aristas, etc., y las premisas culturales preeminentes cuando se tornó eminente la cara, el lado o cualquier otra cualidad. Las dos fuentes concurren en el acto racional de relacionar, medir aspectos del fenómeno y postular una ley de la naturaleza, mide 5 centímetros, que puede ser universalmente comprobada. Esperamos haber dejado en claro que los principios matemáticos, el 1, el 2, el cuadrado, etc., por ser propiedades intrínsecas de la estructura mental, intervienen a priori en la formulación de una ley de la naturaleza. En cuanto a los números del mundo, esos que aparecen grabados en la regla graduada, solo son signos culturales de representación a los que reconocemos gracias al aprendizaje convencional. Hubo pueblos antiguos que representaban los números con nudos e ideogramas. Es presumible que un instrumento de medición compuesto de una vara en la cual se han grabado jeroglíficos no significaría, en principio, nada para nosotros si no logramos leer los signos, es decir, realizar las representaciones numéricas. El análisis epistemológico sobre el modo como Elviria establece una ley de la naturaleza ha de llevarnos fatalmente a la conclusión de que sería imposible que el principio del cerco fuese localizado en el mundo como propiedad de los entes y pudiese ser formulado en un lenguaje sociocultural. Por el contrario, lo que puede ocurrir en todo caso es que el principio del cerco sea proyectado consciente o inconscientemente sobre un fenómeno y sea luego descubierto en él como relación eminente entre cualidades,
Naturalmente, dependerá del tipo del fenómeno representado la complejidad con la que el principio del cerco sea empíricamente reconocido o introyectado en la estructura psíquica. En resumen, el principio del cerco, descubierto a la conciencia por el mensaje de los Idas leales, es también un principio matemático y como tal intervendrá a priori en toda percepción fenoménica. Los números naturales que están en la mente nos permiten contar 1, 2, las mitades de esa manzana que está en el mundo. El principio del cerco que está en la mente nos permite aplicar la ley del cerco sobre ese fenómeno que está en el mundo. Hemos recorrido un largo camino para arribar a esta conclusión. Expresémosla ahora de manera general. El principio del cerco hará posible la determinación de la ley del cerco en todo fenómeno y en cualquier relación entre fenómenos. Pero el principio del cerco es generalmente inconsciente y solo quienes logran oír el mensaje de los Idas leales pueden incorporarlo a la esfera consciente. Y solo ellos, los virias despiertos, serán capaces de aplicar la ley del cerco en una estrategia guerrera que asegura el retorno al origen. Como última reflexión con respecto a la alegoría, digamos que cuando el prisionero tira de la anilla y descubre la salida secreta, está efectuando una acción análoga a cuando el viria despierto aplica la ley del cerco, según la técnica arquemónica, y abre unívoca e irreversiblemente una vía hacia el bril. Ha quedado explicado entonces el método que los Idas leales emplean para contrarrestar a la cultura, arma estratégica enemiga. Ellos envían su mensaje que tiene por fin despertar en el viria el recuerdo de sangre y orientarlo hacia el bril, su salida secreta. Para esto último le inducen a descubrir el principio del cerco y a aplicar luego la técnica arquemónica. El principio del cerco es infalible para los fines estratégicos propuestos y tanto puede ser aplicado individual como colectivamente. La historia abunda en ejemplos de virias que han aplicado técnicas basadas en la sabiduría hiperbórea para inmortalizarse como sidas o para conducir a un pueblo de sangre pura hacia la mutación colectiva. Como prueba de esas gloriosas acciones han quedado numerosas construcciones de piedra que nadie comprende en nuestros días porque para ello habría que poseer una visión fundada en el principio del cerco. Al viria despierto, conocedor de la técnica arquemónica, una sola mirada sobre las construcciones megalíticas o sobre Monsegur o sobre los KZ le basta para interpretar correctamente la estrategia hiperbórea en la cual se basó su construcción. Digamos finalmente que quien es consciente del principio del cerco ha superado a la estrategia cultural enemiga y puede realizar la doble aislación del yo y del microcosmos. El principio del cerco permitirá fijar los límites del sujeto consciente, aislando el yo de las premisas culturales preeminentes y trasladándolo hacia el centro o self. La técnica arquemónica permitirá entonces aislar el microcosmos del macrocosmos, ganando un tiempo y un espacio propios, o sea, la inmortalidad. El microcosmos o cuerpo físico se habrá transmutado en Brahya, la materia incorruptible. Bueno, muy bien, hasta aquí. A nada de la lectura, minutos atrás, me encontré con un 1 entre paréntesis y un 2 entre paréntesis y voy a agregar lo que dice aquí porque es importante en la lectura que estábamos haciendo. Y pues bueno, hemos llegado hasta aquí estos dos artículos dentro del Viria Despierto en busca del principio del cerco. Qué maravillosa posibilidad ya estar en busca del principio del cerco. Y entonces nada, nos mantenemos allí purificando nuestra sangre a la manera que cada uno entienda que
puede conseguirlo, lograrlo, desde ya leyendo el misterio de Belicena Vilcas siempre. Y nada, nos vemos entonces en el próximo artículo, que va a ser el N, el riesgo de Elviria. Así que pues nada, ahí vamos, en esta interesante también, como si fuera una anécdota, de esa expectativa que nos crea el poder entender, aceptar, comprender y realizar todo lo que Felipe nos trae en Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Entonces, hasta pronto, espero siempre que estén bien y nos vemos en el próximo. Venga, chao.